¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Aún no mantenemos el promedio, espero te haya ayudado. Y si no estás en el canal, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de julio de fútbol femenino. Vamos a empezar con la Copa de África de Naciones femenina o la CAF femenina. El encuentro entre Zambia versus Sudáfrica. Bien, vamos a ver, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Zambia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, sí que viene bien, no conoce la derrota, viene bien Zambia, mientras que a Sudáfrica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que también viene bien Sudáfrica y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Zambia, segunda victoria para Zambia, una victoria para Sudáfrica, un empate y segunda victoria para Sudáfrica. Es decir que aquí no hay un favorito. Veamos cómo le va a Zambia de local. Y Zambia local de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias y un empate. Es decir que se hace fuerte de local, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Sudáfrica de los últimos 5 encuentros como visitante tiene una victoria, 2 victorias, 2 empates, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que un término medio, ni bien ni mal. No, de Sudáfrica. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Marruecos versus Nigeria. Vemos no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y a Marruecos de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que Nigeria de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota y un empate, es decir que también viene bien, 3 de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial. Veamos cómo le va a Marruecos de local, y Marruecos de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota, 3 victorias, 5 de local es muy buen promedio. Mientras que Nigeria como visitante tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que juega bien Nigeria, 3 victorias como visitante es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos disculpen, más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, vamos a la siguiente Copa femenina, nos vamos a Europa, vamos a la Eurocopa femenina, el encuentro entre Islandia versus Francia. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Islandia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Francia de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es un buen promedio, viene bien Francia, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Francia, segunda victoria para Francia, tercera victoria para Francia, cuarta victoria para Francia y quinta victoria para Francia, es decir que Francia es el favorito. Veamos cómo le va a Islandia de local. Islandia de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien Islandia, juega bien de local. Veamos cómo le va a Francia como visitante, y Francia como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien Francia como visitante, 4 de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo pues Francia está primero con 6 puntos, y Islandia está segundo con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 9% a que gana Islandia y un 73% a que gana Francia. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Francia. Pasemos al siguiente encuentro, nos vamos al encuentro entre Italia versus Bélgica. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Italia de los últimos 5 encuentros tiene
2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que no está tan bien Italia, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Bélgica de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que un término medio, ni bien ni mal de Bélgica. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Bélgica, una victoria Italia y segunda victoria para Bélgica, es decir que ligeramente Bélgica es el favorito. Veamos cómo le va a Italia de local. Italia de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien Italia de local y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que Bélgica de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Bélgica juega bien como visitante, 3 de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Bélgica está tercero con 1 punto, Italia está cuarto con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Italia y un 27% a que gana Bélgica. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente Copa Continental. Vamos a la CONCACAF femenina. El encuentro entre Costa Rica versus Jamaica. Vemos pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Costa Rica de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que Costa Rica no viene bien, 3 derrotas de 5 pues es un mal promedio. Mientras que Jamaica de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Jamaica viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para Jamaica, segunda victoria para Jamaica, una victoria para Costa Rica y segunda victoria para Costa Rica, es decir que no hay un favorito, están parejos entre ellos. Veamos cómo le va a Costa Rica de local, y Costa Rica de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Costa Rica como local juega bien, solo tiene una derrota, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va a Jamaica como visitante, y Jamaica como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Jamaica juega bien como visitante, 4 victorias de 5, un buen promedio como visitante. Las casas de apuestas le dan un 42% que gana Costa Rica y un 31% a que gana Jamaica. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Jamaica. Vamos al siguiente encuentro, el encuentro entre Estados Unidos versus Canadá. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que tiene un puntaje perfecto, está invicto Estados Unidos aún, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Canadá de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Canadá también viene muy bien, aún no conoce la derrota, y 4 de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Canadá, una victoria Estados Unidos, segunda victoria para Estados Unidos, tercera victoria para Estados Unidos y cuarta victoria para Estados Unidos. Es decir que Estados Unidos es el favorito. Veamos cómo le va a Estados Unidos de local, y Estados Unidos de local de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte de local, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Canadá como visitante, Canadá tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que Canadá no juega muy bien, que digamos como visitante, no viene bien como visitante. Vean, las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Estados Unidos y un 21% a que gana Canadá. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Estados Unidos. Pasemos al siguiente encuentro, el siguiente torneo importante de Sudamérica, que es la Copa América Femenina, que se está realizando en Colombia. El encuentro entre Venezuela versus Brasil. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Venezuela viene bien, no conoce la derrota. Mientras que Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que también Brasil viene bien, 3 de 5 es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Brasil, segunda victoria Brasil, tercera victoria para Brasil, es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Venezuela de local, y Venezuela de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local Venezuela, es decir que aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol.
Mientras que Brasil como visitante de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate. Es decir que Brasil no viene bien jugando como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo les va en su grupo, y en su grupo Brasil está puntero con 6 puntos y Venezuela está tercero con 6 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Brasil. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro de Perú versus Uruguay. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Perú de los últimos 5 encuentros viene 5 derrotas de 5. Aún no conoce la victoria, a ver si está jugando pésimo. No tiene ninguna victoria. Mientras que Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Está mejor que Perú, ¿no? Pero 3 derrotas de 5 tampoco es un buen promedio, pero está mejor que Perú. Y enfrentamientos entre ellos, pues tiene un empate y una victoria Uruguay. Es decir que Uruguay es ligeramente favorito. Veamos cómo le va a Perú de local. Y Perú de local tiene 5 derrotas de 5, es decir, no juega nada bien como local Perú. Mientras que Uruguay como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Uruguay tampoco juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo pues Perú está cuarto con 0 puntos y Uruguay está quinto con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, dándole al clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.